Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 5 al 8. Eso es el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 5 al 8. Gloria a Jesús. Y tenemos allí en el proyector también, gloria al Señor Jesús. Esta noche, amados hermanos, vamos a estar viendo un tema de el ayunar, pero no cualquier ayuno. Esto es el ayuno que Dios ha escogido. Gloria a su nombre. Y leemos la palabra de Dios del versículo 5 al 8 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, y te damos gracias por el consejo que nos traes a través de tu palabra. Te pedimos, oh Santo Padre, que nos ayudes a tener nuestro corazón abierto a tu palabra, que tu palabra, Señor, nos alimente, nos dé más conocimiento, más entendimiento, y así como escuchemos la palabra, aumenta nuestra fe, Padre, aumenta nuestro amor por ti. Que también en el nombre de Jesús, que nada nos robe de tu palabra, Señor. Envía a tus ángeles a protegernos, que podamos recibir tu palabra con un corazón agradecido, y que podamos traer mucho fruto bueno, y que podamos mostrar, Señor, que somos hijos de Dios y que obedecemos tu palabra y lo hacemos con amor a ti, y que tu amor siga creciendo en nuestro corazón cada día más y más, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, en esta noche, como hemos mencionado, vamos a estar viendo el ayuno que Dios ha escogido. Gloria sea Jesús. Porque es importante que nosotros entendamos como cristianos, Dios nos ha dado armas espirituales. Armas espirituales para que nosotros podamos pelear esta batalla espiritual. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, no es contra la persona a tu lado. Es, como le dice la Biblia en Efesios capítulo 6, cuando habla de ponerse toda la armadura de Dios, habla de que estamos en una guerra contra huestes espirituales en lugares celestes. Y cuando está hablando de eso, está hablando de fuerzas demoníacas, fuerzas que no podemos ver con nuestros ojos, pero existen, porque la Biblia nos da a nosotros conocer que estas cosas existen. Nos abren las cosas espirituales para que nosotros podamos ver y entender lo que está allí. Y por eso Dios nos ha dado el ayuno como algo que podamos usar contra muchas de estas cosas. Y esta noche vamos a ver un poco de cómo usamos el ayuno en la forma correcta, porque muchas personas pueden hacer ayuno, pero
cuando no lo hacemos como Dios dice en su palabra, pues vamos a tener muy pocos resultados, porque necesitamos saber lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Ahora, en esta ocasión, cuando el profeta Isaías, porque el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para hablar estas palabras a la gente y les decía, como hemos leído en el versículo 5, y esta es una pregunta que Dios le hace al pueblo y les pregunta esto y le dice, ¿es tal el ayuno que yo he escogido? Dios dice, yo escogí esto, he escogido yo esto, y después le empieza a decir lo que ellos están haciendo. Y les dice en el versículo 5, y dice, un día que incline su cabeza, que aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahora, la razón por qué les está preguntando esto es porque estas son las acciones que estaban haciendo los israelitas. Y ve que cuando los israelitas se ponían a ayunar, tenían un vestimento de silicio que ellos se ponían para que la gente se dé cuenta de que ellos estaban en luto, que estaban en ayuno, que estaban afligiendo sus almas. Y había otra práctica que cuando oraban se postraban completamente extendidos con su cabeza hacia el suelo y allí oraban y con el polvo de la tierra con sus manos la tiraban así hacia su cabeza y allí reconociendo que, verdad, uno es polvo nada más. Una forma de mostrar que estamos humillándonos. Como decir, yo no soy nada, Dios, tú eres todo. Pero ellos estaban haciendo los ayunos de esta forma, pero incluso Dios está pidiendo, preguntando y diciendo, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Porque cuando nosotros vemos un poquito más, vamos a ver, si vemos el versículo 3 y 4, aquí dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Ve? Esto es la gente que estaba ayunando. Dice que ellos hacían estos ayunos y después estaban ahí que, ¿por qué Dios no ha hecho caso al ayuno? Aquí estamos no tomando, no comiendo comida y estamos humillando nuestras almas. Pero ¿por qué no estoy agarrando resultados? ¿Por qué mis oraciones no están siendo contestadas? ¿Por qué es que yo siento que mi ayuno no está siendo tomado a cuenta por Dios? Y estas son cosas que ellos preguntarían. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día, ahora Dios les responde allí y les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos estaban ayunando, hermanos, en una manera tratando de mostrar que eran humildes, pero a la misma vez durante el ayuno y después hacían su propio gusto. Y no su propio gusto, cuando estaban terminando el ayunar, también estaban teniendo conflictos y pleitos con otra gente. Había un problema bien serio adentro de su corazón. Y Dios ve todas estas cosas. Y les dice en el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Quién ha ayunado 10 días seguidos? Yo, dice uno, y la gente se veía como quién es más santo. Si es que les dice ahí el Señor que cuando ellos ayunan para contiendas, para debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Así es que al final del día no había un cambio dentro de su corazón.
todavía estaban con contiendas y se ponían a pelear. Mire eso, dice Dios, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, porque ¿sabe lo que hacían también? Iban al templo, se iban con esa vestidura para indicar que estaban en ayunas, se extendían en el suelo, pero también oraban a lo alto con su voz. ¿Se acuerda? La semana pasada estábamos viendo el judío fariseo que se estaba justificando en la oración y diciendo, gracias te doy, Señor, porque no soy adúltero, no soy un ladrón, no soy como este publicano, este pecador aquí. Así estaba orando, estaba justificándose él mismo en voz alta. Y esto es lo que hacían. Había algo muy mal dentro de sus corazones. No había cambio. Si es que podemos decir que era como un ritual que estaban haciendo. Porque mientras terminaban hacer el ritual, ya no era alguien que era humilde. Si es que Dios veía todo eso. Y Él les dice que no ayunarás, no ayunéis como hoy. Si es que ahora que vemos eso, tenemos que ahora ir y decir, bueno, ¿cómo es que Dios quiere que alguien ayune? Pero antes que veamos eso, vamos a tener que realizar y ver lo que Dios también nos está diciendo. Y podemos ver este ejemplo también. Vámonos a San Mateo. Vámonos a San Mateo capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice la palabra aquí. Este es un ejemplo de lo que ellos hacían. Dice, cuando ayunéis, no sé, y esto es lo que Jesucristo les estaba diciendo cuando Jesús estaba aquí. Y Él estaba enseñando cómo debemos ayunar. Y dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Estaba hablando de los hipócritas, estaba refiriéndose a los fariseos, porque dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, porque ellos quieren que toda la gente vea que están ayunando, es decir, que disfiguran sus caras para que la gente le diga, ¿y qué está pasando? Ay, yo estoy ayunando, para que la gente diga, ay, qué santo. Eso no es humildad. Así es que por eso es que Jesús estaba diciendo estas palabras, porque eso es lo que estaban haciendo en ese entonces. Y dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Porque quieren que la gente piense que son tan santos, tan dedicados al Señor, que están tan cerca a Dios. Pero era todo show. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo. Y Jesús por eso dijo que eso es hipocresía. Y dice que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esas recompensas de hombres, pero de Dios no van a tener nada. Mire cómo lo dice ahí. Porque Jesús ya conocía que ellos eran hipócritas. Ellos tenían la alabanza de la gente. Que la gente va a decir, sí, sos un hombre santo. Pero eso no nos va a llevar a nosotros a nada. Porque Jesús nos está diciendo que eso no nos lleva a nada. Pero en el versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros ayunemos como cristianos, tenemos que levantarnos, bañarnos y no nos miremos a otra gente como que si estamos en ayunas. Porque eso es la forma como mucha gente hace la forma como Jesús dijo que no se debe hacer, porque esa es la forma hipócrita. Y Jesús les dice a ellos, hagan lo que ellos van a hacer. Digan que ellos dejen lo que ellos hagan, lo que ellos hacen. Porque ellos no van a recibir recompensa de Dios. Y cuando entren en confusión por su hipocresía de que no reciban de Dios, pues esos son ellos. Pero tú, lávate tu cara. Pero dice, para no mostrar a los hombres que ayunás, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Si es que algo que usted y yo podemos hacer en el secreto, que solo nosotros sabemos, nadie más tiene que saber lo que estamos pidiendo. Pero cuando nosotros recibamos
y Dios nos ha dado porque lo hemos hecho en la forma correcta, pues sabremos que Dios lo ha hecho, que Dios ha respondido a nuestra oración, que ha recibido nuestro ayuno que hemos hecho. Y todo esto es bien importante porque Dios conoce todas las cosas. Si es que cuando continuamos, eso es solo un ejemplo de lo que no debemos hacer. Pero cuando queremos aprender un poco más acerca del ayuno, tenemos que entender que cuando empecemos a ayunar o cuando vamos a ofrecer algo a Dios, porque cuando vamos a ofrecer algo tiene que haber un propósito cuando se ayuna. No solo vamos a decir voy a ayunar ahora, pero no sé ni lo que estoy pidiendo o por qué estoy ayunando, pero solo estoy así que no estoy comiendo. Porque si solo estamos haciendo eso, pues no hay propósito, no hay punto al por qué está ayunar y eso no nos va a llevar a nada. Por lo menos cuando queramos que ciertas peticiones que tenemos sean contestadas. Pero hay algo importante que tenemos que entender y para esto vámonos a Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Y esto es tan importante porque la condición de nuestro corazón tiene que estar en una cierta forma para que Dios reciba lo que vamos a ofrecerle a Él. Cuando vemos Joel 2:12, tenemos que asegurarnos que nuestro corazón esté limpio ante Dios cuando vamos a ofrecer ayuno ante Dios. Eso es decir, que no estamos en contiendas, que no estamos odiando a otras vidas, que no estamos en pleitos con otra gente, porque todas esas cosas son algo que van a hacer algo que va a estorbar para que Dios reciba el ayuno. Mire lo que dice la palabra aquí. Por eso, pues, ahora dice Jehová. ¿Quién lo dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, ¿ve? Con ayuno y lloro y lamento. Si es que Dios quiere que le demos a Él todo nuestro corazón, también quiere que ayunemos. Y cuando ayunamos y le preguntamos, le estamos pidiendo al Señor algo, Él también dice que también lo hagamos con lloro y con llanto. Pero mire, cuando alguien está ayunando por un familiar que está enfermo, que está por morirse, alguien puede ayunar y decir, Señor, sánalo. O alguien que tiene un hijo que está en una vida de droga y se está hundiendo más esa vida. Y cuando vemos que ellos están ya hastiados, que ya no pueden con esa vida, pero ahí van por el yugo que tienen del pecado. Y ese es cuando nosotros nos metemos en ayuno y empezamos a llorar por ellos, empezamos con lágrimas, pero tenemos que asegurar que nuestro corazón esté recto delante de Dios. Mire, porque aquí dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, cuando ellos querían mostrar que estaban ellos tristes, angustiados, normalmente ellos sus vestiduras las rompían para que como indicación que estaban ellos en luto, que estaban ellos en angustia, en aflicción. Y eso era una señal que ellos mostraban que estaban en esa forma. Y cuando la gente los veía, ellos conocían que ellos estaban en aflicción, que estaban adentro, ellos estaban heridos. Y esa es una manifestación afuera que ellos hacían. Pero el pueblo de Israel hacían estas cosas, pero las hacían por afuera. Pero adentro no estaban cambiando. Y por eso Dios les dice, rasgad vuestro corazón. Así que esto es algo espiritual, no algo literal. Porque si literal rompemos nuestro corazón, hermanos, no estuviéramos con vida. Pero espiritualmente tenemos que rasgar nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que rasgar? Todos los mal costumbres, todas las cosas que son pecado en nuestra vida, todas las cosas de contienda, todos los enojos, las iras, toda cosa que Dios nos dice en su palabra que no le gusta en nuestra vida. Tenemos que rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido.
Y también nos dice que volvemos al Señor porque Él es lleno de gracia y misericordia. Y Él es de gran misericordia. Y Él es lento para la ira y grande en misericordia. Si nosotros nos arrepentimos sinceramente, es porque ya no queremos hacer aquellas cosas que ofenden a Dios. Y venimos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, saca esto de mi corazón. Y estamos allí rasgando nuestro corazón, algo que Dios está arreglando por dentro. Gloria a Jesús. Así es que esto es bien importante que lo hagamos cuando ayunemos. Gloria al nombre de Dios. Y hay otra cosa también que tenemos que entender, ¿ve? Cuando vamos a Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, porque hay gente que no ayuna para nada. Hay unos que solo ayunan, que solo dedican un día de ayunar cuando la iglesia lo va a hacer como congregación y se unen y ayunan. Pero un cristiano maduro que sabe, que conoce, que tenemos una lucha espiritual cada día, va a entender que por lo menos tenemos que ayunar a la sola, por lo menos una vez a la semana, porque hay muchas cosas que tenemos que orar por. Hay muchas cosas por el cual ayunar. Hay muchas cosas para agregarle el ayuno a la oración. Dice aquí, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, esto es, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le hicieron esta pregunta y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Ve? Y Jesús le responde, les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque acuérdese que Jesús representa también él es el dueño de la iglesia. Él es el esposo y todo aquel que es creyente en la iglesia, los que forman a la iglesia, esa es la esposa del Cordero. Y él les dice que mientras él está ahí, no ayunan, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si es que lo que Jesús les decía, mientras yo estoy ahí, no hay necesidad que ellos ayunen. Pero también les dijo que cuando él será quitado de ahí, cuando él termina su ministerio y ya cuando él ya no esté en la tierra allí, y cuando ya Él resucite y esté allá en gloria en el cielo, cuando esto suceda, los discípulos tendrán que después ayunar. Porque mientras Jesús estaba haciendo ¿qué? Echando fuera demonios. Tenía la autoridad. Él estaba sacando fuera demonios, estaba sanando a los enfermos, estaba multiplicando la comida y haciendo esos milagros. Si es que todas estas cosas Él las estaba haciendo y la gente tenía que tener fe en Él. La palabra le decía, en la palabra vimos que Él le decía a la gente, por tu fe has sido sanado. Y vemos la respuesta a los discípulos y dice que ellos no tenían que ayunar porque Jesús estaba con ellos. Pero cuando Jesús ya no estaba ahí con ellos, tendrían que ayunar. Por eso nosotros practicamos ayunar y nosotros no tenemos un día específico, como se puede decir, que un mes de ayunar congregacional, pero podemos hacer ayunos congregacionales, sí, pero a la misma vez hay una necesidad de que nosotros entendamos que tenemos que hacer ayunos personales, porque eso es importante para nuestra vida espiritual. Eso es importante para muchas cosas y las voy a mencionar aquí, en este momento. Le voy a dar un ejemplo. Porque, ve, cuando nosotros ayunamos, le mencioné que tiene que haber un propósito y voy a mencionar uno de esos propósitos. A veces tenemos que ayunar
porque hay un propósito de que tenemos que tener una disciplina propia. ¿Por qué tenemos que tener disciplina? Porque a veces somos indisciplinados en las cosas espirituales. ¿En qué cosas podemos ser indisciplinados? Bueno, a veces podemos ser indisciplinados en nuestra vida de oración, vida de leer la palabra, en nuestra vida, digamos, en cuando estamos hablando de dándole a Dios la alabanza cada día, porque son cosas que Dios quiere de nosotros y a veces no somos disciplinados en lo que hacemos. A veces hay personas que pueden hacer cosas en la forma como comen, que no son disciplinados, que comen no porque tienen hambre, sino que porque la comida se pruebe bien. Si es que hasta aunque estén llenos, van a seguir comiendo porque la comida se pruebe rica. Si es que eso es algo que si la persona no puede parar de hacerlo porque es un mal hábito, pues eso es algo que tenemos que traer ante Dios en ayuno y decirle, Señor, ayúdame a quebrar esto. Y qué bueno es el ayuno, porque el ayuno lo va a quebrar eso, pues. Gloria sea al Señor. Pero necesitamos ayunar por esa disciplina, que Dios nos ayude a ser disciplinados, a entrar en esa buena práctica en la palabra de Dios. Pero a veces tenemos que ayunar porque estamos buscando la voluntad perfecta de Dios para recibir una respuesta de algo que le estamos pidiendo, algo que una decisión, por decir algo que es de una decisión para hacer. Y es bien importante esa decisión en nuestra vida y queremos saber qué es la voluntad de Dios para nuestra vida sobre eso. Y vamos a orar, pero también a veces le tenemos que añadir ayuno y decir, Señor, necesito que me respondas y me digas cuál es tu voluntad. Y a veces tendremos que tener un propósito de interceder por otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a veces vemos una situación que es crítica, un accidente que ha pasado, alguien está en el hospital y posiblemente van a perder un pie o algo puede pasar mal en la cama de operación. O si es una persona ya de edad, posiblemente no salgan de esa sala de operación y tenemos que decir, Señor, ten misericordia, especialmente si esa persona no conoce a Dios. Dale otra oportunidad, Señor, y entramos en ayuno de oración, empezamos a interceder. En otras ocasiones, otras razones, propósitos para ayunar serán cuando queremos pedirle a Dios por las cosas de la iglesia. Le podremos estar pidiendo al Señor, Señor, trae más almas a la iglesia. Señor, te pido, traiga a nuestros vecinos a la iglesia. Padre, te pedimos que salva mucho más almas. O estamos orando, Señor. A veces podemos estar viendo en la calle que hay mucha juventud perdidas en muchas cosas y decimos, Señor, vamos a hacer este ayuno y vamos a orar por esas vidas. Y hay muchas vidas por el cual ayunar y orar. Pero también podemos ayunar por liberación, protección. A veces hay gente que están poseídas por un mal espíritu y tenemos que ayunar para que ellos puedan ser libres de esas cosas. A veces puede ser un familiar, a veces puede ser un buen amigo que tenemos. Y tenemos que pedirle al Señor esa liberación. A veces puede ser que alguien puede estar en una situación donde está peligrosa y estamos diciendo, Dios protege esas vidas. Nos entramos en ayuno por esas vidas. Así que estos son ejemplos para darle unas ideas por cuáles razones o propósitos ayunamos. Y este es otro punto también bien esencial, que necesitamos humillarnos. Hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser quebradas, cosas que no son buenas para Dios, cosas que están dentro de nosotros. Podemos tener un fuerte carácter y podemos
decirle, Señor, someto este orgullo, esta arrogancia a ti, someto este carácter de enojarme, de esta ira o estas malas palabras. Y todas estas cosas son cosas que podemos traer ante Dios. Y cuando vemos que son difíciles para que nosotros rompamos con eso, los traemos en ayuno y oración al Señor para que rompa esas cadenas y Dios da esa victoria. Así es que estas son esas razones, hermano, y voy a mencionar un poquito más. A veces podemos tener un propósito de ofrecer un ayuno en gratitud a Dios. A veces, de verdad, estamos tan contentos, tan alegres, tan en gratitud con el Señor y le decimos, Señor, te ofrezco este ayuno para tu gloria, para que tú te glorifiques, Señor, para que Dios, ¿verdad?, reciba nuestra alabanza, nuestra adoración. En ese ayuno no estamos pidiendo nada, sino que estamos dándole la gloria a Dios. Si es que hay otros tipos de ayunos. El ayuno cuando estamos viendo mucha aflicción, cuando muchas veces está el problema viniendo a nuestra vida y nos sentimos tan afligidos y como que el enemigo a veces está tratando de llevar a la gente de regreso al pecado y trayendo tanta tentación. Esos son los momentos que tenemos que venir en oración y ayunar y traer eso al Señor y decirle, Señor, ayúdame. A veces cuando tenemos que ayunar para que cuando estamos leyendo la Biblia y hay partes que no entendemos y le pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento para entender su palabra, para conocer lo que Él nos está diciendo. Y a veces venimos en ayuno y le pedimos a Dios que nos dé la victoria. Dios, a este problema que se ha levantado, esta persona que está en contra de mí, pero yo te pido, Señor, dame la victoria, dame la victoria. Todas estas cosas son razones por el cual ayunar. Pero cuando vemos y decimos, bueno, si ya sé que Dios quiere que yo ayune y hemos visto unos ejemplos cómo ayunar, pues otra pregunta sería, ¿por cuánto tiempo debo ayunar? Bueno, la verdad la Biblia no nos menciona para darnos, digamos, un tiempo específico, sino que nos da solo ejemplos. Ahora, esto sí le voy a decir, no podemos empezar a hacer un ayuno de solo 1 hora, porque eso no es mucha aflicción del alma, porque eso no es un sacrificio. Pero la cosa es, hermanos, cuando venimos a ayunar, ¿cómo sabramos que el tiempo es suficiente para después entregar aquel ayuno? Porque hay personas que pueden hacer 6 horas, hay personas que pueden hacer 12, otros pueden hacer 24 horas, otros pueden hacer varios días. Pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo usted puede saber cómo es suficiente para ya entregar el ayuno y decir, Señor, entrego este ayuno en tus manos? ¿Cuándo es suficiente? Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, 1, usted va a saber, como yo sé, nuestro cuerpo, lo que podemos y hasta dónde nuestros límites son. Dios conoce y usted conoce para usted y yo conozco para mí. Así que cuando queremos ofrecer algo a Dios, cuando ofrecemos algo al Señor, en ninguna manera va a ser algo que si yo empiezo a sentirme enfermo, que yo no he tomado agua o comido, por ejemplo, y quizás he estado, por un ejemplo, estoy ayunando 10 días y estoy sintiéndome que mi cuerpo está doliéndome porque mis órganos están dañándose, porque me está pidiendo líquido y yo me estoy resistiendo, pues esa es una forma de mutilación del cuerpo. El Señor no nos está pidiendo eso. Él conoce el límite de lo que nos ha dado en nuestro cuerpo, así como en el mío. Pero cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, no nos está pidiendo que nosotros nos mutilemos el cuerpo. Pero ¿cuánto tiempo es suficiente? Usted sabrá, porque el tiempo, cuánto usted come al día, cuántas horas usted le puede dar al Señor, usted lo sabrá. Y usted sabrá en su conciencia si
no le ha dado lo suficiente a Dios. Si usted le puede dar más y no le ha dado lo suficiente, usted lo sabrá, porque Dios se lo hará saber en su conciencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero si quiere tener una medida general, le diría yo, dele 12 horas, solo para hacer algo en general. Si lo puede hacer. Y si lo hacemos en la forma correcta, créamelo cuando le diga, Dios lo va a recibir. Porque lo que es más importante aquí es la condición de nuestro corazón ante Dios cuando hacemos ese ayuno. Ahora, algo que es bien importante cuando hacemos el ayuno, tenemos que ver que en el libro de Isaías, Dios les dice que ellos buscan su propio gusto, su propio placer. Si es que cuando venimos a ayunar, tenemos que asegurar que la mayoría de lo que estamos haciendo en el tiempo que estamos en ayuno es dedicado a leer la palabra, a orar, dedicado a alabar a Dios o dedicado a hacer el trabajo del Señor. ¿Qué es el trabajo del Señor? Bueno, usted puede estar llevando la palabra a visitar a alguien y le predica el evangelio a alguien. Si es que tenemos que dedicar el tiempo en las cosas de Dios. Yo no me puedo decir, voy a hacer un ayuno, pero después voy a ir a estar cortando mi grama, voy a estar arreglando las cosas en mi casa, porque eso no es dedicando el tiempo con Dios. Cuando nosotros ayunamos, tenemos que dedicar el tiempo con Dios, pidiéndole al Señor en oración que Él arregle aquellas cosas dentro de nuestro corazón que no están bien. ¿Sabe? Cuando dijimos cuánto tiempo debemos dar, le voy a mostrar en la Biblia un ejemplo de lo que Jesús hacía, porque esto es en profecía acerca de Jesús. En Salmos 109, versículo 24, dice aquí, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Lo voy a leer otra vez. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. ¿Sabe lo que esto quiere decir para los que han experimentado un ayuno así? Cuando alguien hace un ayuno y se niegan a tomar o a comer comida o bebida, y ya tienen varias horas, especialmente un día entero, y lo ha dedicado al ayuno, y el cuerpo y la mente le dice, hey, no has desayunado, no has almorzado, no has comido cena. Y uno dice, yo sé que puedo hacer más para el Señor. Dios, dame fuerzas. Pero viene un momento cuando el cuerpo está acostumbrado a alimentarse el cuerpo está acostumbrado a alimentarse en comida, pero como no hay comida que se ha dado, uno se siente que llega un momento donde el cuerpo como que empieza a alimentarse y de uno mismo y uno lo siente en nuestro ser. Es como llegar a un momento donde el cuerpo ya se ha detoxicado, porque como que la sangre se ha limpiado dentro de uno y se hace un poquito más caliente en ese momento, en ese tiempo, donde uno siente que también la cara ya se le pone más rojita y se siente más calorcito uno, porque ha llegado ese momento de detoxización en el ayuno. Si alguien quiere saber cuándo debo de terminar mi ayuno, eso sería un buen momento donde entregar el ayuno. Pero en esta ocasión dice la Biblia que las rodillas estaban debilitadas de ayuno. Y esto pasa que cuando ese momento sucede, del cual acabo de explicar, cuando la sangre se siente que está caliente dentro de uno y está corriendo dentro de uno, y eso no es malo, el que no lo ha experimentado, pues lo tiene para experimentar. Pero si usted sigue de ese momento, va a haber algo que usted va a notar y va a llegar posiblemente a este lugar, que donde dice la Biblia que cuando usted se arrodille a orar, usted se va a sentir que sus rodillas
se van a sentir debilitadas. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya no tenga comida dentro de su estómago, el cuerpo empieza después a empezar a nutrirse dentro de sí mismo. ¿Y sabe de dónde empieza a tomar esa nutriencia? De la gordura. Nosotros empezamos después a sentir eso en nuestro cuerpo y viene un tiempo también después que empieza a tomar esa nutriencia de nuestros músculos y eso pueden después sentir la persona que está debilitado por medio del ayuno en sus rodillas porque ha estado orando y está también falto de su gordura. Cuando alguien empieza a sentir eso, eso es ya cuando ha tenido más de 2 días seguidos en ayuno. Van yendo ya al tercer día, se van a sentir así. Y si ayuno más, van a sentir más. Ya eso estamos hablando de 48 días, más de 48 días. Ya haciendo más, se va a sentir así. Cuando va a tener esos momentos también, cuando la sangre se le va a sentir que corre, y en unos momentos se siente más fortalecido y en otros momentos siente así. Y cuando la gente puede hacer eso, teniendo la capacidad de hacer eso, hermanos, eso es algo de mucha bendición. Pero para hacer eso tenemos que tener nuestro corazón en una forma correcta ante Dios. Y también el propósito, porque si no, hermanos, no hay punto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener la obediencia sobre el sacrificio. El sacrificio es bueno, pero tenemos que tener la obediencia primero. Porque si no podemos estar sacrificando todo lo que queremos y vamos a tener muy pocos resultados. Pero cuando obedecemos a Dios y hacemos sacrificio, pues Dios está agradecido, está contento. Y eso es un ejemplo, hermanos. Ahora, hay 3 tipos de ayunos, de formas como ayunar. No solo hay un tipo de ayunar, hay 3 tipos de ayunar. Y para esto vamos a ver la Biblia. Cuando vemos en San Mateo capítulo 4, versículo 2, vamos avanzando aquí. Este es un ayuno que se puede hacer con un poquito de agua entre medio. Es como tomarse un poquitito de agua entre medio, cada digamos, unas horas, como 4 a 6 horas, porque acuérdese que hay un propósito en el ayuno. Pero también queremos afligir nuestra alma y por eso la tenemos que negar de agua y de comida. Pero hay casos también donde hay personas que si ellos no toman, aunque sea un poquito de agua, sus cuerpos se van a deshidratar y en verdad sus cuerpos se van a poner muy mal. Y Dios es justo y Él conoce todas estas cosas y eso está bien. Así es que cuando vemos aquí, Jesús, cuando estaba ayunando después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acuérdese, él estaba en el desierto y él tenía hambre, pero no sed. Estaba con hambre porque no había comida, pero sí había tenido para tomar. Y por eso dice hambre. Pero cuando digo que vamos a poder tomar agua, no estamos hablando de que se vaya a llenar de agua, ¿verdad? Porque eso ya termina el propósito, eso quita el propósito del por qué estamos ayunando. Y la gente puede vivir más con bebida que con lo que es comida, y eso es comprobado a la ciencia. Pero hay gente que necesita esa agua porque el cuerpo se deshidra mucho. Así es que eso es poquitito de agua. Pero hay otro tipo de ayuno. Cuando vemos un ayuno parcial, cuando vemos en Daniel, el libro de Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3, vemos que Daniel hizo un ayuno de 21 días. Eso es 3 semanas seguidos. Pero él no lo hizo así con el agua. Él lo hizo con lo que se llama parcial. Y dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y él estaba afligido y él estaba ayunando por su pueblo, que Dios perdone el pecado de su pueblo, porque era un tiempo que estaban en cautividad. Y mire lo que pasó, el versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento,
hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí podemos ver, en este caso, que ellos no comieron todo, no estaba comiendo Daniel todo como normal que él comía o lo que él bebía. Él se abstuvo de ciertos alimentos y no comía bastante comida, una porción como normal, era una porción más chica porque él estaba en ayuno, él estaba afligiendo su alma. Así es que esto es otra manera de ayunar, porque se tiene que acordar que hay muchos diferentes tipos de gente y diferentes cuerpos, diferentes edades. Y Dios, conociendo todas las cosas, nos habla en la palabra para que nosotros sepamos que estos ayunos existen. Porque hay personas que sin el conocimiento de la palabra dicen, no, yo no puedo ayunar, porque ellos piensan que el ayunar solo es, yo no ayuno, yo no puedo comer, no puedo beber, pero ellos dicen, yo no puedo hacer eso porque soy diabético y tienen diferentes cosas de enfermedad y después dejan de ayunar por completo, pero Dios nos da a conocer que se pueden hacer estos tipos de sacrificio con estos tipos de ayuno y el Señor lo va a aceptar. Daniel hizo 3 semanas y lo hizo en parcial. Si lo piensa de esta forma, 3 semanas, 21 días, y se puede decir una vez en 24 horas comía un poquito, una porción bien pequeña. Por un ejemplo, un pequeño así, algo para nutrir su cuerpo un poquito y continuar al siguiente día. Y al otro día estaba haciendo ese sacrificio, Daniel. Pero después vemos el tercer ayuno, que es el ayuno absoluto, que es sin comida, sin bebida. Cuando nosotros vemos Éxodo, capítulo 34, versículo 28, dice aquí, puede imaginarse esto, Moisés haciendo 40 días de ayuno sin comida, sin bebida. Usted puede decir, eso es imposible. Usted necesita acordar que él estaba allí en la montaña, en la presencia de Dios, estaba allí y Dios hablando con él, Dios sosteniendo su vida, porque era un propósito que Dios tenía en ese entonces con él. Vamos a ver, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, él estaba ya en la montaña 40 días y 40 noches, no comió nada, no bebió nada, pero Dios quería que eso fuera así. Y cuando él hizo este ayuno, porque era en la voluntad de Dios, porque acuérdese que esto no era algo de un ayuno cualquiera. Esto era algo que Dios quería que él haga esto. Porque Dios, su palabra, iba a llegar a esta tierra en ese momento. Iba a recibir la palabra para tenerla escrita. Y eso es algo que necesitaba este tipo de ayuno, este tipo de sacrificio de la voluntad de Dios, hecha por un hombre de Dios, pero también Dios ayudando a Moisés, sosteniéndole su vida. Porque hay una porción en la Biblia que dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y por eso es que Moisés pudo hacerlo. Porque si alguien dice, yo voy a hacer un ayuno de 40 días y noches, no voy a comer ni beber nada, por el día 20 posiblemente ya está muerto. ¿Por qué? Porque no ha estado haciéndolo en la voluntad de Dios. Pero cuando Dios está ahí y Él lo ha probado para que nosotros hagamos aquel ayuno, es porque Dios va a hacer algo. Por eso es que Dios nos da las fuerzas para hacer esos ayunos en la forma como Dios quiere que lo vamos a hacer. Y cuando Daniel hizo esas 3 semanas que hizo, él recibió la visión del tiempo final. Y vemos también otro ejemplo, que un ayuno sin comer y sin beber. Vamos a Esther. Esther, capítulo 4, versículo 16.
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa, que era una ciudad, y dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Era de que esta gente, había una ley, una ley que decía, en tal día todo el que quiera puede levantarse contra los judíos y matarlos. Y ellos estaban preocupados de este día que era pasado por ley. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Esther, siendo reina, ella le dijo a sus siervos y le dijo a los judíos, vamos a entrar en ayuno por 3 días y 3 noches. Vamos a pedirle al Señor, porque estaban en aflicción, iban a ser destruidos como una gente, sus hombres, mujeres, sus niños, todo. Si es que ellos se metieron en 3 días y noches de ayuno y oración, sin comer y sin beber. Y lo que vemos aquí es que ella está diciendo que ella, como reina, después va a ir a ver al rey, porque en esos tiempos ni la reina podía ir a ver al rey sin que el rey lo llame a la reina a su presencia. Y ella, haciendo eso contra la ley, la podían ver sacado de ser reina o poder matarla también. Pero ella les pidió al pueblo que ore por ella, al pueblo judío que ore por ella para que cuando ella venga ante el rey, que en vez de que el rey se enoje, que la vea con gracia y extienda su cetro para que ella pueda recibir ese perdón y que él pueda escuchar la petición de ella. Porque o si no, si él se hubiera enojado y hubiera dicho, ¿qué es esto? Porque eso es lo que pasaba en esos entonces, que ni la reina podía venir al rey cuando ella quería. Él tenía que llamarla a su presencia en esos tiempos. Si es que vemos aquí que hay ayunos que puede ser hecho sin beber y sin comida. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Porque es importante que nosotros seamos un pueblo que seamos de ayuno y oración, que separemos un día, por lo menos, a la semana en ayuno, no porque la iglesia lo está haciendo en congregación, pero porque lo necesitamos como individuales, porque hay cosas que necesitamos ayunar, no solo para nosotros mismos, pero también por nuestros amados queridos y los hermanos, y para la iglesia y para las almas allá afuera que no conocen a Dios. Y por eso les mostré muchas razones por las cuales podemos tener un propósito en ayunar. Pero también, a la misma vez, quiero enseñarle el efecto del ayunar. Cuando alguien ayuna y cuando hacemos el ayuno, como vimos en el caso de Moisés, ellos ayunaron por 40 días y 40 noches, ahí en la presencia de Dios, y había un propósito, y ellos recibieron la palabra de Dios que tenemos aquí, y alguien tuvo que pagar ese precio por esa palabra. Ese es un precio de obediencia, un precio de humillación, un precio de sacrificio, para que podamos ver la gloria de Dios, para que usted y yo ahora tengamos la palabra de Dios escrita y saber el camino para llegar a Dios. También vemos en el caso de Esther, ¿qué vimos ahí? En el versículo 16, ¿qué es lo que vemos ahí? Esther, capítulo 5, versículo 2 y 3, ¿ve? En este caso, vamos a ver que no solo había una persona ayunando, había todos los judíos ahí que estaban ayunando. Imagínense si todos nosotros empezamos a ayunar y canalizamos el ayuno en un propósito, donde no solo es un cristiano que está ayunando, pero la congregación ayunando en ese propósito. Mire lo que pasó, el efecto del ayuno. Vimos en Esther 4:16 que ella pidió el ayuno para ella, para que ese ayuno sea el propósito a lo que ella iba a hacer. Iba a ir a arriesgar su vida ante Dios y le estaba diciendo, dame gracias, Señor, para que cuando vaya ante el rey, él no se va a enojar conmigo, pero me vea con gracia.
y va a atender a lo que yo necesito. Porque ella iba a ir a donde él, a invitarlo a un banquete para que pueda pedirle y decirle, no permitas que mi gente sea destruida, porque ella era judía ella misma. Si es que cuando vemos aquí dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esta era una práctica en el tiempo de los reinos de antigüedad, donde era una señal que él le daba a ellos el perdón y extendía su cetro. Y dice el versículo 3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Mira, si es que en vez de quejarse y decir, bueno, has venido enfrente en contra de la ley, me has disrespetado enfrente de todos los príncipes aquí, has dado un mal entendimiento como esposa, especialmente como reina, pero ella ayunó porque había una urgencia, una necesidad. Pudieron haber sido destruidos, pero pagaron el precio y Dios le dio gracia a Esther ante los ojos del rey. Y vemos el efecto de que Dios puede cambiar los corazones de las personas que están en autoridad o gente que está en una posición de poder. Si alguien ha estado en una posición de, o digamos en una corte, y en vez de justicia que se haga la injusticia, o las evidencias fueron falsificadas, pero cuando nosotros lo traemos ante Dios, que Dios es el que toca los corazones y las mentes, porque Dios es Dios justo y Él hace justicia y Él toca los corazones de aquellas personas. Y nosotros decimos, pero eso era imposible, pero Dios lo hace posible. Eso es porque tenemos que pagar un precio. ¿Ve? Cuando vemos Hechos capítulo 9, versículo 9 al 18, también podemos ver aquí que había un momento cuando Pablo, que su nombre era Saulo anterior, ya cuando se convirtió era Pablo, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, esto era Saulo. Saulo era un fariseo y él aborrecía a los cristianos porque él pensaba que el decir cristianidad era una secta que se había surgido de la nada y que estaba esta gente hablando mentiras y queriendo hacer una nueva religión y sacar a la gente de la fidelidad a Dios. Así es que él estaba torturando cristianos, él estaba persiguiendo a los cristianos y él tenía autoridad para hacer esto, pero cuando Jesús se le apareció por el camino a Damasco, él se convirtió y él le dice a Jesús que él le dice, ¿qué haré? Y Jesús le dice, y vas a esa casa y se te va a decir lo que vas a hacer. Ahora, él estaba guiado ahí porque él había quedado ciego después de que él vio a Jesús, pero él entró en 3 días de ayuno y oración, y la gente que estaba con él lo guió hacia esa casa, y ahí entró en ayuno y oración. ¿Y por qué? Porque cuando él estaba ahí, él no sabía lo que era la voluntad de Dios. Él estaba buscando qué era la voluntad de Dios. Él estaba esperando a lo que Jesús le dijo, que Jesús le iba a decir qué tenía que hacer. Así que él entró en ayuno y oración y estaba esperando a escuchar del Señor. Y cuando vemos el versículo 10 dice, había entonces en Damasco, ya en la ciudad donde Pablo supuestamente iba a ir a perseguir a los cristianos, pero Jesús se le mostró en el camino y le dice que espere en esta casa. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, ese es el Señor Jesús, dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
Si es que él estaba ya orando, ayunando por esos 3 días, y él está buscando la voluntad de Dios, y Dios le habla a este otro hombre llamado Ananías y le dice a este siervo de Dios: tenés que ir a esta calle que se llama derecha, vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y ahora el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ahora, Dios le ha mostrado a Saulo que hay un hombre, le muestra cómo se mira, le muestra cómo se llama, y le dice qué es lo que va a venir a hacer este hombre. Y dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Porque esta era la voluntad de Dios, que él recobre su vista, que Saulo recobre su vista, pero va a tener que orar por él, a Ananías, poner manos sobre su cabeza para orar por él. Y le muestra, mientras Saulo ora, que este hombre va a entrar, va a orar por ti y tú vas a recobrar la vista. Eso es el Señor, hermanos. Versículo 13. Entonces Ananías respondió con miedo, porque él ya sabía y habían escuchado quién era Saulo y qué estaba haciendo. Dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Si es que este hombre Ananías tenía miedo, y los cristianos tenían miedo de que este hombre Saulo venía con autoridades de Jerusalén para prender a los cristianos. Pero mire lo que les responde Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de los hombres. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si es que Dios, quien conoce todas las cosas, le habla a Ananías y Ananías obedece para lo que él tiene que hacer. Y Dios hasta le dice, Jesús hasta le dijo a Ananías y le dijo: mire, este hombre va a tener que aprender lo que es sufrir por mi causa. Y aquí dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, ahora ya no era solo Saulo, ahora es hermano porque es convertido. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este hombre fue convertido, este hombre estaba esperando en esa visión que se realice, y estando esperando que Ananías llegue allí, oró por él, y esas escalas cayeron de su camino, y él recobró su vista. Este hombre estaba en ayuno y oración. Pero ¿qué pasa si él no está en ayuno y oración para buscar la voluntad de Dios? ¿Usted cree que él va a recibir esa visión que este hombre llega a él para orar por él? Estas cosas suceden cuando nosotros buscamos la dirección de Dios. Todo tiene su lugar. La oración tiene su lugar. El ayunar tiene su lugar. Y Jesús también enseñó algo bien importante. Cuando vemos San Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21, allí nos dice la palabra de Dios. Ya vamos a ir terminando. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló y dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Este es un hombre que llegó a Jesús y le dice: ten misericordia de mi hijo, porque él es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mire qué pasaba. Este hombre tenía lo que hay gente que llama un
un ataque epiléptico, pero en verdad este hombre estaba poseído por un demonio y cuando el demonio tomaba control de su cuerpo, lo quería hacer caerse en el fuego o en el agua para que se ahogue, para que se muera esto. Y el papá de este varón tiene que constantemente estar ahí. Imagínense toda esa aflicción que el padre tenía que tener y el hijo que no tenía control sobre esto. Y esto pasando años. Y cuando él viene a Jesús, le dice, ¿esto qué está pasando? Y le dice, muchas veces ha caído en el fuego y otras veces en el agua. Versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Mire, había algo que estaba dentro de ese muchacho, como en mucha gente. Había algo que no estaba bien, pero cuando Jesús reprendió al demonio y lo sacó fuera, ya no estaba ese demonio ahí. Ahora ya estaba libre ese niño, ya estaba sano. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ahora ellos lo apartan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué es lo que pasó? Nosotros lo tratamos de echar fuera en tu nombre y nada estaba sucediendo. Pero tú lo haces con tan facilidad. ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y mire lo que le responde Jesús. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así es que, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire qué cosas. Este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Así es que hay demonios que no salen solo con la oración. Tiene que añadirle el ayuno en esa oración. Y esto es lo que se necesita, pero no solo el ayuno, también tenemos que creer que Jesús lo puede hacer. Creer que Jesús puede echar fuera demonios. Tenemos que aumentar en autoridad. Y eso es en obediencia a Dios. Y por eso vimos la importancia de por qué dedicar tiempo, leer la palabra cada día, orar cada día, obedecer cada día, porque eso nos va a dar a nosotros más gracia cada día. Vamos a crecer en autoridad espiritual para que cuando vengamos contra estas cosas y nos metamos en ayuno, vamos a tener todo lo que Dios, las herramientas que Dios nos ha dado para echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Y cuánto más efectivo será cuando como un pueblo, congregación, nos unamos y pidamos algo a Dios conforme a su voluntad y pidiéndole al Señor que rompa las cadenas y que esas vidas sean libres. Si es que Dios nos ha dejado todas estas armas para que nosotros sepamos cómo usarlas. Y por eso es que estamos viendo este mensaje en este día, este mensaje. Estamos viendo esto porque cuando vengamos a ayunar y a orar como un pueblo, como congregación, Dios puede hacer grandes, maravillosas obras. Y hemos visto eso en los ejemplos, cuando un hombre obedece a Dios y lo hace en la voluntad perfecta de Dios, las cosas que Dios puede hacer. Hemos visto en parte como la congregación, cuando la congregación se unieron y cómo Dios cambiaba todas las cosas. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero no para Dios. Y cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios y aprendemos la voluntad de Dios, y por eso es tan importante, porque así empezamos a conocer cómo preguntar, cómo pedir, y así como vamos a recibir, porque le pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto, amados hermanos, es importante para nosotros cuando venimos a ayunar.
Ahora veamos estas últimas citas. Isaías capítulo 58. Y vamos a ver lo que Dios dijo allí de donde comenzamos. Pero ahora vamos a ver Isaías capítulo 58, versículo 5. Y esta vez vamos a leer hasta el versículo 10 para terminar, donde usted va a ver lo que Dios ha prometido para su pueblo cuando nosotros ayunamos y hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. En Isaías 58, versículo 5, en adelante, hacia el 10. Y créamelo, cuando lo hacemos, cuando dice la Biblia, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver aquí. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Una pregunta. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Ahora, Dios mostrando lo que Él ha escogido. Desatar las ligaduras de impiedad. Ahora, esto va de dos maneras. ¿Qué son las ligaduras de impiedad? Son ligaduras espirituales, que son malos costumbres muchas veces, malos hábitos, cosas que en nuestra conciencia nos dice que estamos mal y tenemos que quebrar con aquello. El desatar las ligaduras de impiedad. Cuando nosotros las sean desatados dentro de nosotros, pues podemos orar por otro en aquello. Pero primero nosotros tenemos que ser libres de aquello. Y dice soltar las cargas de opresión. ¿Qué es un ejemplo de una carga de opresión? Bueno, cuando nosotros vemos esas cargas de opresión pueden hacer malos hábitos, gente que son adicta al fumar, al tomar, a la droga, al sexo y muchos malos hábitos. Gente que tiene un mal carácter, que siempre está maldiciendo o usando malas palabras. Gente que tiene ira, contienda. Gente que roba. Si es que todas estas cosas son para que sean rotas y tenemos que someterlo en ayuno y oración para que sean rotas en el nombre de Jesús, para que ya no hay nada que nos esté deteniendo y que podamos caminar en la dirección correcta, porque Dios ha venido a salvar, ha venido a destruir las obras del diablo, dice la palabra. Pero a la misma vez tenemos que también nosotros poner nuestra parte. Cuando viene la tentación, escoger obediencia a la palabra de Dios. ¿Nos metemos a desobedecer o vamos a obedecer? Cuando venga la tentación, ¿vamos a ceder a la tentación o vamos a ceder a buscar a Dios en orar o en leer su palabra? Dice también, y dejar ir libres a los quebrantados. A veces nosotros podemos ser injustos para otra gente, con otra gente. A veces podemos ser hipócritas, esperar que gente sea perfecto, pero nosotros no somos perfectos con ellos. Así que tenemos que parar de ser, ¿verdad?, de esa forma y dejar ir libres a los quebrantados. Porque a veces hay gente que también manipula a otra gente. A veces hay gente que está haciendo, una persona que está presionando a otra persona. Y eso no está bien. Hay gente que puede estar tratando de aprovecharse de otra persona. Y estas son cosas que Dios no le agrada en nosotros. Y si encontramos que estamos haciendo cosas de esas, pues tenemos que someterla a los pies de Cristo. Tenemos que romper con eso. Que Dios rompa con eso. Para que el que está oprimido sea libertado.
y quebrar todo yugo, que se rompa todo yugo. El yugo era algo que se le pone a los bueyes para que los bueyes, ¿verdad?, carguen en el campo cuando están labrando la tierra, y se los pone en la nuca para que marchen en una línea. Pero a veces hay gente que tienen ese yugo espiritual que los está manteniendo a ellos espiritualmente apagados. Pero antes de nosotros ayunar por otro, tenemos que ayunar por nosotros mismos, que Dios rompa las cadenas, rompa esos yugos en nosotros, para que cuando para que entremos en esa perfecta obediencia al Señor, y cuando después empecemos a ayunar por otros, sea más efectivo nuestro ayuno. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento. Ahora está hablando de justicia. Y que a los pobres errantes albergues en casa. Es de ayudar a alguien, hermano. No estoy diciendo vaya a agarrarse a la gente que no tiene casa y todavía están, ¿verdad?, endrogados. No, estamos hablando de casos genuinos, que gente que en verdad necesita ayuda. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propio hermano. En otras palabras, no nos vamos a ignorar entre nosotros mismos. Esto es de cómo nos tratamos entre el uno y el otro. Versículo 8. Así que si hacemos estas cosas, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Sabe por qué? Porque cuando empecemos a hacer estas cosas y Dios está rompiendo esas cadenas espirituales y empezamos a orar por otra gente, ellos, ¿verdad?, el Señor va a estar rompiendo nuestras cadenas, rompiendo esas cadenas, y vamos a tener una gracia tan tremenda del Señor, tan preciosa de parte del Señor, una gracia aumentada, una experiencia más allá con Dios, que Él nos va a llenar con más fe, Él nos va a recompensar. Y vemos el versículo 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá Él, heme aquí. Mire, una comunión más allá con Dios, una comunión íntima con Dios, que dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tenemos que romper con todas esas cosas que no agradan a Dios, hermanos. No podemos estar acusando a gente. No podemos ser falsos testigos. No podemos ser gentes mentirosas, calumniadoras, manipuladoras, porque todo esto nos afecta, para que cuando nosotros invoquemos a Dios, Él nos escuche. Oh, gloria a Dios. Cuando lleguemos a ese punto, cuando empezamos a orar y Dios responde nuestra oración al instante, podremos ver que Dios está en nuestro corazón. Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esto quiere decir que verdaderamente seremos lo que dijo Jesús, ser luz en medio de las tinieblas, mostrando el camino a la salvación, ser hijos de Dios, porque Dios va a estar, su gracia, su favor va a estar en nosotros, alrededor, en todo lugar.